Buenos días, qué gusto verle en este día. Vamos a seguir leyendo Hechos, seguimos aprendiendo, estamos en nuestra serie de devocionales Iglesia. Versículo 26 de Hechos 9 dice: Cuando Saulo llegó a Jerusalén, recuerda usted, lo vimos ayer, Saulo sale de Damasco, tiene que salir a escondidas, porque había unos judíos de Damasco que conspiraban para matar, y los creyentes en ese lugar le ayudaron. Dice, cuando Saulo llegó a Jerusalén, es decir, estaba en Damasco y va a salir rumbo a Jerusalén, va de regreso, dice, trató de unirse con los creyentes de Jerusalén, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente, ¿no? Vamos a parar ahí un poco. Ubique usted esta escena. Pablo ya viene de regreso de Damasco a Jerusalén, ¿no? Ya los creyentes de Damasco, pues ya hasta lo estaban ayudando, ya estaban de su lado, ¿no? Pero cuando llega a Jerusalén, más o menos hay unos 240 kilómetros entre Jerusalén y Damasco, no llegó en media tarde, ¿no? La información en Jerusalén sobre Pablo ya era un poco confusa, ¿no? No tenían redes sociales como tenemos ahora para que toda la información corriera tan rápido, pero ya se escuchaban algunas cosas por ahí, ¿no? Y entonces pues ya se estaban como que poniendo muy nerviosos. Y llega Pablo y dice, los creyentes le tenían miedo. ¿Y cómo no le iban a tener miedo? Pues se acababa, no tenía mucho tiempo que estaba la muerte de Esteban, lo habían matado apedreado, perdón. Y ya venía de regreso de Damasco y la información era confusa. Dice, los creyentes le tenían miedo. Y él llega y aunque los busca y su intención inicial es acercarse hacia ellos, pues la realidad es que los creyentes dicen, hoy no será una treta, no estarán maquinando para saber quiénes somos, dónde estamos, cómo vivimos, cómo le hacemos, acercarse a los apóstoles y tal vez apresarlos de manera directa, ¿no? Y bueno, pues esto es bien interesante porque ya a estas alturas del partido, Pablo ya se dio cuenta que el nombre, que el linaje, que la dinastía, que los títulos que él traía, pues no le van a alcanzar para librarlo de los judíos, ¿no? Entonces está entre que ni unos ni otros, ¿no? Está a la mitad del camino. Versículo 27 dice, entonces Bernabé, recuerda usted, ya hablamos un poco de Bernabé en esta serie, su posición como tal, dice, se lo llevó a los apóstoles. Y Bernabé les contó a los apóstoles cómo Saulo había visto al Señor en el camino de Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Esto es extremadamente relevante, esta función que hace Bernabé. Ya Bernabé ya había sido mencionado, ya lo habíamos visto en esta serie, y Bernabé empieza a tener un papel muy relevante dentro de la iglesia. No solamente en términos de ser un dador, porque esto es lo primero que vemos de él, es un dador, sino también en términos de decir, estoy aquí para reconciliar, para consolar. Y esta parte de reconciliar a Saulo de Tarso, ¿sí? Ese que tenía cartas para apresar a los cristianos, reconciliarlo, acercarlo, unirlo a los apóstoles, era todo un trabajo. Porque ciertamente los apóstoles venían en el poder y en el fuego del Espíritu Santo y estaban viendo cosas impresionantes, ya se habían enfrentado al Sanedrín, ya se habían enfrentado a diferentes grupos de cristianos como tal y estaban saliendo victoriosos. Pero eso no quita que al final del día este hombre era Saulo, este hombre era un docto de la ley, este hombre era algo especial. Pero Bernabé toma esa chamba y dice, vamos, yo lo voy a hacer. En este momento Pablo ya se cruzó con dos grandes personalidades, por llamarle de alguna forma. Con Ananías, ¿sí?, que es el que se acerca, es su primer contacto con los creyentes, y Bernabé, que es su primer contacto con los apóstoles. Ahora, ¿qué es lo que usted y yo podemos aprender de esto? Pues mire, es muy probable, si usted se coloca desde el punto de vista de Pablo como tal, probablemente en su vida, en la mía, necesitemos de un Ananías, de un Bernabé. ¿Qué le quiero decir con esto? No es malo que en algún momento de su vida usted necesite de alguien que tal vez con mayor conocimiento, con mayor experiencia de las cosas de Dios, o tal vez no tenga mayor conocimiento porque ni Ananías ni Bernabé sabían más de lo que Pablo podía saber acerca de la ley, acerca de la palabra, y después de la revelación que tuvo, dice, el mismo Bernabé lo presenta y dice con valentía, con fuego, con bases bíblicas, está hablando sobre quién era Jesús, ¿no? Entonces, no es que supiera más de él, pero tal vez estaban en una fe mucho mejor colocada, o tal vez estaban en un momento en donde decían, podemos bendecirlo.
y decidieron hacerlo, ¿sí? Si usted está en una posición que necesita que alguien le bendiga, no le dé miedo pedir ayuda. Para eso es la iglesia. Por eso esta serie se llama Iglesia, ¿sí? Porque tal vez en algún momento de su vida usted lo necesite. Yo lo he necesitado. Estoy segura que todos lo hemos necesitado. Y eso no tiene que ver con que no crea yo en Dios, no tiene que ver con que no lea yo mi Biblia, no tiene que ver con que no ore o me falte la fe. Tiene que ver con que para eso es la iglesia. Dios así lo diseñó, para que de alguna u otra forma entre nosotros nos podamos ayudar y sostener en ciertos momentos. La Biblia dice, ¿no? En Proverbios, hierro con hierro se aguza. Y el rostro del hombre, el rostro de las personas, nuestro carácter, nuestras fortalezas y nuestras debilidades se aguzan, se liman. Cuando usted y yo trabajamos, nos rozamos y nos enfrentamos a otras personas que tienen la misma fe que usted y yo tenemos. Y eso se llama crecer, ¿sí? Y es relevante que usted y yo como hijos de Dios estemos en el camino, pero también que podamos crecer. Que no nos quedemos como cuando nos hicimos cristianos. Qué bueno que usted recuerde el día que tuvo un encuentro con el Señor, porque, por ejemplo, el de Pablo, no hay forma de olvidarlo, ¿verdad? Pablo lo menciona cada rato, no se permite a sí mismo olvidarlo, ¿no? Pero también es importante que usted y yo crezcamos. Y eso es en cuanto a que usted y yo necesitamos de la iglesia para que nos ayude. Pero también tal vez usted puede ser un Ananías, un Bernabé, alguien que ayude a otros. Alguien que se esté formando, alguien que tal vez ya tiene mucho tiempo en la congregación, en la iglesia, y está pasando por tiempos difíciles. No le dé miedo acercarse. No le dé miedo ser un Ananías, no le dé miedo ser un Bernabé, no le dé miedo, ¿sí? Moverse en el poder y en la autoridad que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo para hacer bendición a otros creyentes. Que Dios le bendiga. Nos vemos mañana.